La siguiente de estas actividades será una conferencia y proyección audiovisual a cargo del escritor y orientalista Juan Carlos Ranchandani, con el título De la India a España, un viaje de 6 siglos. Será el martes 7 de abril a las 8 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. Es un experto en la materia y él nos dirá la similitud, la influencia y también las costumbres, incluso la religiosidad que tiene el pueblo gitano con las personas de allí, ¿no?, de la India. El conferenciante nos ofrece unas pinceladas de lo que va a tratar en su exposición. La historia, orígenes, la cultura del pueblo romaní. El pueblo romaní, que es el nombre original de lo que hoy en día conocemos aquí en España como el pueblo gitano. Y voy a hablar también de, aparte del aspecto lingüístico, que es un aspecto muy interesante, como nosotros, el castellano, ha cogido muchas palabras del caló, de la lengua gitana, como también el romaní ha absorbido de otras lenguas, especialmente lenguas balcánicas, y también muy importante, o quizá por lo que se conoce más al pueblo romaní, es por su danza y por la música, ¿no? Y entonces analizo mucho las similitudes, orígenes y sincretismo que ha tenido el pueblo gitano con las danzas y música originarias de la India, ¿no? Se cree que el flamenco, especialmente el baile flamenco, tiene su origen en el Kathak. Kathak es una danza tradicional del norte de la India. La palabra Kathak significa contar una historia, y podemos ver cómo los movimientos de manos, de pies y los gestos faciales pues tienen una gran similitud. Uno de los grandes bailarines de la música Kathak es Chitresh Das, que es el que vamos a ver el vídeo, que fue uno de los que ha traído, digamos, el Kathak a Occidente, especialmente empezó a promoverlo entre los occidentales en los Estados Unidos, y yo le hago su similitud con uno de los grandes bailadores de aquí de España, que es el Huito. Huito, que hasta hace poco estuvo activo en los escenarios y que también pues ha sido un prodigio de la danza flamenca, del baile flamenco y sus orígenes, que él mismo ha reconocido, y muchos flamencólogos que tienen su origen en la India, ¿no? Para esta conferencia, Ramchandani ha pasado años investigando y estudiando a destacados escritores, muchos de ellos romaníes y en la propia India, cuna de esta comunidad. Yo desde muy pequeño siempre he estado interesado en los temas de la India, y mi padre pues siempre me contaba que los gitanos tenían su origen en la India. Entonces, bueno, aparte de todo lo que he podido leer, de autores especialmente romaníes, es decir, de autores gitanos como Ian Hancock, que está considerado uno de los mayores expertos en la historia romaní, que es de origen inglés y es doctor en la Universidad de Austin de Texas, que ha escrito muchísimos libros. También he tenido la oportunidad en la propia India, en la zona del Punjab, que se considera lo que era Roma, es decir, el origen del pueblo romaní está en la zona del Punjab, hoy en día entre India y Pakistán. Allí hay un instituto en la Universidad Punjabi de Patiala que especialmente se dedica al estudio de la cultura romaní. De hecho, hay un museo, y uno de sus grandes propulsores fue Virendra Rishi, que está considerado uno de los mayores expertos, siendo indio, en la cultura romaní, y de hecho fue la persona que en la bandera romaní sugirió que se añadiera la rueda o chakra, que es uno de los símbolos de la India. Entonces he podido estudiar in situ en el Rajasthan, en la zona de Kutch, que está en el estado de Gujarat, donde también existen pueblos, o no vamos a llamarlo tribus, pero sí pueblos y aldeas que tienen sus orígenes, que posiblemente sean los orígenes del pueblo romaní. Y luego pues aquí en España también he tenido la oportunidad de estudiar Joaquín Albaicín, que es gitano, uno de los mayores expertos en flamenco, tanto baile como cante, que ha escrito un libro muy famoso que se llama En pos del sol, donde traza toda la historia del pueblo romaní, de la India, pasando por ese periplo de pasar por Persia, Armenia, Grecia, toda la zona de los Balcanes, y como luego se dividen en dos grupos. Uno pasa por el norte de África y otro pasa a través de Francia, y entonces cuando llegan a la península ibérica. Y luego, bueno, he leído muchísimos libros y fuentes de documentación, tanto en la India como en España, y también, como no, agradecer a Juan de Dios Ramírez Heredia, que, bueno, ha sido el primer parlamentario de origen gitano en España
y primer parlamentario en el Parlamento Europeo, que bueno, ha escrito muchos libros y ha fundado la Unión Romaní, con la cual tiene una fuente de documentación muy importante sobre toda la historia del pueblo romaní y también muy especialmente su historia dentro de España, ¿no? Un proyecto, el de esta conferencia, que Juan Carlos lleva tiempo preparando y ahora, gracias a su amistad con Miguel Ángel, verá la luz. Tengo bastante amistad con Miguel Jiménez, presidente de la comunidad romaní. De hecho, bueno, yo en su tiempo también pues le asesoré a la forma de cómo fundar una comunidad romaní, pues que en Ceuta siempre hablamos de las 4 culturas, pero hay más culturas, ¿no? De hecho, la cultura gitana no será diferente en el aspecto religioso, porque la mayoría procesan o el catolicismo o alguna forma de cristianismo evangélico, pero sí que son una etnia totalmente diferente y que necesitan el reconocimiento y la protección como las demás culturas en Ceuta. Entonces, bueno, cuando se fundó en el año 2010 la comunidad romaní, pues yo di una charla sobre el origen del romaní en el sánscrito, la lengua antigua de la India, y bueno, ahí tuve la oportunidad, desde ahí he colaborado en varias ocasiones. Y bueno, esta conferencia se ha ido aplazando a lo largo de los años hasta que hemos visto que era el momento adecuado de poder compartir con todos los ceutíes esta sabiduría y poder alejarnos un poco de los tópicos que a veces vemos en la televisión o que la propia sociedad promulga sobre el pueblo romaní. Así que el martes 7 de abril a las 8 de la tarde en la Biblioteca Pública tenemos una cita con una cultura milenaria. Es una cultura con una historia muy antigua, con música, danza, costumbres, etcétera, que se remontan a la cuna de la civilización en el valle del Sindhu, del Indo, en la India, ¿no? Entonces, bueno, forman parte de nuestra vida aquí en España y son una minoría en España que llega a los 700.000 personas y en Europa son casi 12 millones de personas de origen romaní, ¿no? Me gustaría que pudiera venir la gente a esta conferencia que voy a impartir. Recordarles la fecha, es el martes 7 de abril, el 7 de abril se ha elegido porque el 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Romaní o Pueblo Gitano, y bueno, para no hacerlo ese mismo día, porque hay otras actividades planeadas, pues hacerlo el día anterior, martes 7, a las 8 de la tarde, en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, es de entrada libre hasta completar aforo. Y bueno, pues a partir de las 8 vamos a hablar de toda la historia del pueblo romaní, sus costumbres, sus leyendas, sus hábitos, sobre todo el aspecto lingüístico que me interesa mucho, y también compartir la música y la danza. Y también pues no va a ser aburrido en el sentido de que no solamente me van a estar escuchando a mí hablando, sino que lo voy a ilustrar con fotografías, con clips de vídeos, y bueno, va a ser bastante ameno. Y bueno, invitar a todas las personas que quieran desearlo, porque es importante. El desconocimiento crea el miedo, y a veces los prejuicios que se tienen hacia este pueblo que ha formado parte y forma parte de la construcción de la España que hoy en día conocemos, pues merece salir del tópico de los programas que a veces vemos en las televisiones y beber, disfrutar, saborear pues toda esa historia y esa cultura que traen. Y bueno, yo simplemente como lingüista y como orientalista, persona que estudia todo lo relacionado con la India, pues aporto mi granito de arena.